Al Señor de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En aquel tiempo Jesús habló así a sus discípulos: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto, lo corta, y todo el que da fruto lo limpia para que dé más fruto. Vosotros estáis ya limpios, gracias a la palabra que os he anunciado. Permaneced en mí como yo en vosotros. Lo mismo que el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. El Evangelio de la Misa nos enseña cómo la semilla de la gracia cae en terrenos muy diferentes. Unos caen entre espinos, en el camino endurecido por el paso de las gentes, en medio de un pedregal, en tierra buena. Dios quiere que seamos esa tierra bien preparada, que acoge la semilla y a su tiempo da una cosecha crecida. Las virtudes constituyen en el hombre, en la mujer, el terreno bien dispuesto para que con la ayuda de la gracia arraiguen y crezcan las virtudes sobrenaturales. Hoy tenemos el aniversario de la beatificación de Guadalupe Ortiz de Landázuri. Un artículo que publicaban hace ya unos años, justamente en el día de las vísperas de la beatificación de Guadalupe. Un periodista de una revista de información religiosa decía, hablando de Guadalupe, cómo era una mujer que vivía esas virtudes sobrenaturales y esas virtudes humanas. Yo creo que este hombre no tiene nada que ver con el Opus Dei. Vamos, creo, no sé, lo garantizo o lo seguro, ¿no? Pero él decía con gran ilusión que se había puesto a leer libros de la vida de Guadalupe, y eso le había ayudado pues a entender por qué la Iglesia había llegado a término el camino de la beatificación de Guadalupe. Y hablaba también de su hermano Eduardo, y ponía el ejemplo de la muerte de su padre, del padre de Guadalupe y de Eduardo. Eduardo cuenta cómo fue a recoger a su madre y a mi hermana, y llegamos a la capilla donde estaba ya mi padre para ser, pues, bueno, si quieres, asesinado o ajusticiado, como quieras. Con él estuvimos hasta las 4:30 de la tarde, en que unos milicianos nos mandaron marchar. Al despedirse, don Manuel le pidió a su hija el rosario. Y dice Eduardo Ortiz de Landázuri: a la salida ya me dieron la partida de defunción de mi padre.
Y narra la carta que todos conocéis, me parece, que el padre de Eduardo y de Guadalupe, Manuel, la había escrito a sus hijos poco antes de morir. Cuando ya creíamos todos que mi vida se había salvado por haber pedido el jurado popular mi conmutación de pena, me he visto sorprendido hoy 8 al despertarme en la celda y saber que aquella grata ilusión de seguir viviendo para vosotros había caído en tierra. Dios no lo ha querido, conformémonos con la voluntad de Dios. Y termina diciendo, os pido perdón si alguna vez lo merecí, rezad por mí todos los días, sed todos tan dignos, honrados y buenos como hasta ahora lo fuisteis, y pensad que Dios sabe por qué ha dispuesto así las cosas. Vosotros 4 recibid el último abrazo en que os va el corazón amantísimo de vuestro Manolo. Y el periodista dice, amor, gratitud, fidelidad, alegría, santo orgullo de los suyos, pedir perdón, fortaleza, unidad, dignidad, honradez, ilusión de seguir viviendo para vosotros, confianza en Dios. Dice, tanto Guadalupe como Eduardo supieron poner todas estas cosas al servicio de Dios. Me encantaría poder dejarles un testamento así a mis hijos y que ellos tirasen de mí cuando lleguen al cielo. Bueno, como va explicando este hombre, pues el ejemplo que tuvo Guadalupe en este caso, o por ser hoy el aniversario de su beatificación, de virtudes humanas, no solamente virtudes sobrenaturales, sino de virtudes humanas, que le llevaron a ella, pues también a ser reconocido por la Iglesia como virtudes heroicas, porque las virtudes humanas, las virtudes naturales, constituyen en el hombre, en la mujer, ese terreno bien dispuesto, como te decía antes, para las sobrenaturales. Muchos que quizá por ignorancia viven alejados de Dios, pero han cultivado estas disposiciones nobles y honradas, están bien dispuestos y preparados para recibir la gracia de la fe, porque el comportamiento humano recto compone como el punto de apoyo del edificio sobrenatural. El beato Álvaro del Portillo, que celebramos hace pocos días también el aniversario de su beatificación, habla dirigiéndose a los sacerdotes, pero también abiertos a todos los fieles cristianos, que la vida de la gracia del cristiano no está superpuesta a la realidad humana, sino que la penetra, la enriquece y la perfecciona. De este modo se explica que la Iglesia exija a sus santos el ejercicio heroico no solo de las virtudes teologales, sino también de las morales y humanas, y que las personas verdaderamente unidas a Dios por el ejercicio de las virtudes teologales se perfeccionan también desde el punto de vista humano, se afinan en su trato, son leales, afables, corteses, generosas, sinceras, precisamente porque tienen colocados en Dios todos los afectos de su alma. Si quieres, es como la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Las virtudes naturales son ese apoyo sobre el que se apoyan las virtudes sobrenaturales, y las virtudes sobrenaturales también tiran hacia arriba de las virtudes humanas. Y es que en la persona humana, pues está perfectamente engarzado lo natural y lo sobrenatural. No es, os recuerdo una tesis doctoral que estuve ayudando en Roma al doctorando, en este caso, que ya es doctor, pues a redactarlo un poco, y le pasé algunos textos que le interesaban, se los pasé, se los traduje, etcétera, etcétera, para que le ayudasen a la tesis, y ahí hablaba de que el hombre por naturaleza está abierto a lo sobrenatural,
está abierto a lo sobrenatural. No es algo superpuesto, ni impuesto, ni que destruya lo natural, sino que al contrario, se pide uno al otro. No es una exigencia de la naturaleza humana, porque si no parecería como si el hombre no fuese totalmente natural, estuviese incompleto, pero sí que está abierto a lo sobrenatural. Como dice el Papa Pío XI, el orden sobrenatural no prescinde del orden natural, ni mucho menos lo destruye, por el contrario, lo levanta y lo perfecciona. Y cada uno de los órdenes presta al otro un auxilio, como un complemento proporcionado a su propia naturaleza y dignidad, puesto que ambos proceden de Dios, que no puede menos de estar de acuerdo consigo mismo. Ambos proceden de Dios, que no puede estar de acuerdo, no puede menos de estar de acuerdo consigo mismo. Cuando estaba en México, bueno, y además coincidí con él en Roma, coincidí con él y con su hermano. Después, cuando llegué a México, pues él ya había fallecido en un accidente de tráfico. Era también sacerdote, fue ordenado sacerdote antes que su hermano, que era fuimos ordenados juntos en Torrecidad. Pues este hermano suyo, mayor, que ya digo que falleció en un accidente de tráfico, contaba que recién llegado de España a México era solo un niño cuando era pequeñito. Mi mamá había muerto y mi papá no podía cuidarme, así que me mandó a vivir con una tía. Recuerdo que la primera comida fue puchero, pero como a mí no me gustaba, entonces me dijeron que no había otra cosa. Muy indignado me fui a mi cuarto y por la noche, cuando bajé a cenar, él dice hambreado, es decir, muerto de hambre, ¿cuál va siendo mi sorpresa? Que allí estaba el mismo plato el cual iba a hacer mi cena. Desconsolado me fui de nuevo a mi cuarto a llorar. Y por la mañana, cuando bajé a desayunar, me encontré con el mismo plato, pero con el hambre que tenía, lo devoré. Así fue como aprendí a comer, y jamás volví a dejar nada de lo que me daban. Y él cuenta, lo admirable es la fortaleza que tuvo mi tía para no dejarse ablandar por mi capricho. Y esto lo contaba ya siendo sacerdote, y pues hombre, y antes de morirse, yo no sé por qué Dios permitió que falleciera siendo todavía joven y con mucho trabajo por delante y con muchas cosas que hacer. Bueno, esa es la vida. El Señor sabe más. No, podemos pensar que la gracia puede transformar a las personas, las va asemejando más a Cristo, pero lo normal es que requiera esas virtudes humanas, pues cómo podrían arraigar las sobrenaturales, cómo podría arraigar, por ejemplo, la virtud cardinal de la fortaleza en un cristiano que no se venciera en pequeños hábitos de comodidad o de pereza, que estuviera excesivamente preocupado por el calor o el frío, que se dejara llevar habitualmente por estados de ánimo, que estuviera pendiente de sí mismo y de su comodidad. ¿Cómo podría vivir el optimismo ante las más diversas circunstancias, consecuencia de la vida de fe, si fuera pesimista y malhumorado en su convivencia ordinaria? Evidentemente no se puede mutilar nada de la esencia ni de las cualidades buenas de la naturaleza humana. Despersonalizarse en aquello que de bueno tiene el hombre, que es mucho, es lo más ruinoso que puede hacer un cristiano. Por eso rechina cuando vemos a algún cristiano o alguna cristiana que puede ser, entre comillas, muy devoto, pero es poco varonil o poco femenina o poco
hombre y mujer. Más bien, pues blandito y melífluo, si quieres, ¿no? La naturaleza humana va desarrollando su actividad y hay que desarrollarse, pues, en las cosas concretas, pequeñas, que van haciendo crecer en nosotros las virtudes. Como decía este autor en aquel libro tan conocido, ya bastante, bueno, antiguo, ¿no? Ya no se lee, por lo menos me parece a mí. El valor divino del humano, de Jesús Urteaga, hay que emplear otra palabra que no sea despersonalización para designar la total purificación del pecado y las malas inclinaciones del hombre con la ayuda de Dios. Porque no se trata de despersonalizar a nadie, al contrario. El otro día hablaba con un chico y hablaba un chico ya mayor, no un niño de primera comunión, hablaba de la naturaleza humana y la naturaleza divina de Jesucristo. Y cómo las dos naturalezas están unidas en la persona divina. No se puede despersonalizar al ser humano, tampoco se puede despersonalizar a Dios. El Señor nos quiere con una personalidad definida, cada uno con la suya, resultado de ese aprecio que tenemos por todo lo que Jesús nos ha dado y del empeño que hemos puesto por cultivar esos dones sobrenaturales. La tierra bien dispuesta, que te decía al principio, siguiendo pues esos pasajes del Evangelio que hablan de la vid, que el viñador prepara el terreno para que dé fruto, y si no, pues la poda para que dé más fruto, y la limpia el terreno, o bien el sembrador que siembra a manos llenas y que encuentra distintos terrenos, pues evidentemente la tierra bien dispuesta permite que la semilla divina arraigue y crezca y se desarrolle con facilidad. Y al mismo tiempo mejora el terreno en el que cayó la buena simiente cuando crece en él la semilla, porque hace que ese terreno se convierta en lugar donde pues crezca y se multiplique aquella semilla. La vida cristiana va perfeccionando las condiciones humanas al darles una finalidad más alta. Señor, tú quieres que nosotros practiquemos todas las virtudes naturales, el optimismo, la generosidad, el orden, la recidumbre, la alegría, la cordialidad, la sinceridad, la veracidad. En primer lugar, porque debemos imitarte a ti, que eres perfecto Dios, pero también eres perfecto hombre. Y en ti tienen su plenitud todas las virtudes propias de la persona. Y además, siendo Dios, se manifestó profundamente humano. Por eso cuando vemos pues una serie donde sale un Jesús muy humano, sonriente, animante, que sabe escuchar, que sabe servir, que sabe, pues nos parece pues que está muy bien, que nos gusta pues cómo cuida el vestido, la limpieza, que cómo vive esas costumbres del lugar, de la raza y de la época donde vivía, y que impone las manos, que ordenaba, que también pues se enfadaba cuando ve que el templo, la casa de su padre, está convertida en la cueva de ladrones, que sonreía, que lloraba, que discutía, que se cansaba, que sentía sueño, fatiga, hambre, sed, angustia, alegría. Pues eso no nos sorprende, que esté todo perfectamente engarzado en lo sobrenatural, en lo sobrenatural. Hay un libro donde se habla de las pequeñas virtudes del hogar, de Chevrot, de George Chevrot.
Pequeñas virtudes que a veces pasamos por alto y sin embargo facilitan y alegran la convivencia. Y que es preciso exigirse mucho a uno mismo y bastante menos a los demás. Lo malo es que la tendencia natural es a exigir a los demás y menos a uno mismo. En febrero estaba en Torre Ciudad y coincidimos allí 3 sacerdotes que habíamos vivido en México. Y hablando de Guadalupe, bueno, hablando de México y cosas así, y hablando de Guadalupe, pues llegamos a la conclusión, por lo menos uno lo decía muy convencido y yo creo que los otros también estábamos de acuerdo, que esa anécdota que se cuenta de Guadalupe, cuando recién llegada a México, al poco tiempo estando en México, estaba dando una charla a un grupo de muchachas y un bicho, le picó por debajo de la falda y fue una picadura bastante dolorosa, pero ella lo único que hizo fue aplastarla, o aplastarlo, pues, porque aplastó la falda y aplastó al bicho que le había picado en la pierna. Pero como no, que llegamos a la conclusión de cuál podía ser ese animalito, por llamarlo de algún modo, porque hay distintos animales en México que te pueden producir picaduras dolorosas, ¿no? Pero llegamos a la conclusión de que era un animal pequeño, pero que puede producir una picadura que con el tiempo puede producir infecciones y una infección y una, pues, que es lo que le pasó a Guadalupe, que murió de un problema cardíaco, ¿no? Problema cardíaco, infecciones que pueden producir después una patología cardíaca y la muerte, con el paso del tiempo, ¿eh? Bueno, pero ella misma, cuando aplastó el animalito, pues siguió dando la charla con total normalidad. No empezó a dar gritos, ni saltos, ni interrumpió la charla, ni se empezó a quejar ante todo el mundo, ni que la llevaran al médico, ni que... Bueno, no le dio importancia. No le dio importancia, además ya la picadura ya estaba producida, ¿no? No le dio importancia, lo único que hizo fue aplastarlo y seguir dando la charla. A mí siempre me había llamado la atención este hecho, porque me parecía de una gran fortaleza y de una gran generosidad, y además a la vez de una gran naturalidad, si quieres, cristiana, ¿no? Pero cuando hablando de nuestro sacerdote llegaba a la conclusión del animal que podía ser, pues pensábamos, mira, y además yo ya lo había concluido eso, que posiblemente viene de ahí. Bueno, ese desprendimiento de la propia vida, ese desprendimiento de las propias, de la propia salud también, de la propia naturaleza humana, pues es parte de esas virtudes, de la virtud de la fortaleza, de la virtud de la templanza. El Señor también lo recoge en el Evangelio, vivía esa pobreza, pero a la vez esa nobleza, esa sinceridad, vivía de ese modo esa cortesía, esa urbanidad, y echó de menos la gratitud de los leprosos que fueron curados y las muestras de cortesía y de urbanidad cuando le invitaban a comer. Señor, tú das importancia a las virtudes humanas. Tú das importancia. Si en lo humano procuramos ser esos trabajadores, comprensivos, equilibrados, leales, sencillos, estaremos imitando a Cristo, que es también el modelo de nuestro comportamiento. Y nos dispondremos a ser la buena tierra donde las virtudes naturales echan con facilidad sus raíces. Y para eso debemos contemplar muchas veces la vida del Maestro y ver en él esa plenitud de todo lo humano, noble y recto. En ti, Señor, tenemos ese ideal humano y divino al que nos debemos parecer. Y en un mundo
en el que muchas veces esas virtudes no se viven e incluso no se tienen en cuenta, aunque realmente es lo primero que se ve. Cuando nos encontramos con una persona íntegra, con una persona honrada, con una persona valiente, con una persona generosa, pues eso arrastra. Y en el apostolado también arrastra. Porque si nuestros amigos no ven estas virtudes humanas, difícilmente entenderán las sobrenaturales. Porque no se sienten movidos, ni atraídos, ni empujados. Si un cristiano no fuera veraz, ¿cómo podían confiar en él sus amigos? ¿Cómo podíamos dar a conocer el verdadero rostro de Cristo si falláramos en lo elemental, en lo humano? ¿Qué rostro de Cristo presentaríamos? Decía San José María, hemos de conducirnos de tal manera que los demás puedan decir al vernos, este es cristiano, porque no odia, porque sabe comprender, porque no es fanático, porque está por encima de los instintos, porque es sacrificado, porque manifiesta sentimientos de paz, porque ama, porque es generoso con su tiempo, ya te puedo ir tú, porque no se queja, porque sabe prescindir de lo superfluo. En cierta ocasión, esta anécdota, pues, sí, la saqué de este sacerdote que publicó, pues, 3 libros llenos de anécdotas de la que había predicado a las niñas en el colegio, ¿no? Pues, le preguntaron al duque de Windsor, que no sé quién era, a la vuelta de su primera larga estancia en Estados Unidos, me imagino que sería en el principio del siglo XX, ¿qué le había llamado más atención de aquel país? Y él contestó, lo que más me ha impresionado de la relación entre padres e hijos ha sido la obediencia. No conozco otro país en el mundo en el que los padres obedezcan tanto a los hijos. Bueno, yo creo que ahora ya eso no es solamente exclusivo de ese país, ¿no? Sino que puede ocurrir que también en otros países ocurra que, por desgracia, los padres obedecen tanto a los hijos y los miman y los envician. Y eso no es formativo, evidentemente, no es nada formativo. Yo me imaginaba, o me imagino, el hogar de Nazaret, donde José era el cabeza de familia, y como dice el Evangelio de San Lucas, Jesús les obedecía. Y era Dios. Pues en el hogar se aprende, y debe aprenderse a ser hombres, mujeres. Se aprende a ser y a vivir en ese caldo de cultivo de todas las virtudes, del amor, del espíritu de servicio, de la obediencia, de la generosidad. Pero para aprenderlas hay que cultivarlas. O se enseña a los hijos a vivirlas, o tendrá que enseñarle después el mundo a golpes, si quieres. El santo cura de Ars decía a los padres, responderéis de sus almas, las de sus hijos, como de la vuestra. Y a algunos que veía descuidados en su tarea de padres, les decía, no os inquietáis y hasta cierto punto tenéis razón, pues no os faltará tiempo para inquietaros durante toda la eternidad. Qué fuerte, ¿eh? Qué fuerte. Pues más de un padre tendría que escuchar estas palabras del santo cura de Ars, porque es la realidad. La realidad. Acudimos a la Virgen Santísima. Ella también, pues en ese hogar de Nazaret, le enseñaba a Jesús a vivir esas virtudes humanas, porque ella también las vivía, porque ella también obedecía a José, porque ella también sabía ser sacrificada, porque ella también sabía, pues, esforzarse por trabajar, por vivir la sinceridad, la lealtad,
por vivir pues el cariño, la alegría, bueno, y todas las demás virtudes humanas y sobrenaturales. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.